Imagínese ser transportado a una época distante y encontrarse frente a un valle misterioso cubierto de huesos secos. Esto no es un relato oscuro, sino un enigma esperanzador que nos espera. En esta historia única, descubriremos los secretos de ese valle, donde la oscuridad es reemplazada por la luz y la desesperanza da paso a la renovación. Hace muchísimo tiempo, en un lugar distante, existía un hombre llamado Ezequiel. Ezequiel no era un hombre común, era un profeta que amaba mucho a Dios. Vivía en un momento difícil, cuando el último rey gobernante en Judá, Sedequías, fue concedido la autoridad para gobernar en Jerusalén con un ejército muy pequeño y limitado. En un momento posterior, la ciudad fue nuevamente sitiada, y el ejército de Nabucodonosor capturó a Sedequías. De manera cruel, cada uno de sus hijos fue asesinado ante sus ojos con el objetivo de evidenciar que la línea real llegaría a su fin. Posteriormente, le arrancaron los ojos, asegurando que la última imagen que presenciaría fuera la trágica muerte de sus hijos. Después de estos eventos, Nabucodonosor decretó la completa destrucción de Jerusalén. Ezequiel no estaba en Judá, estaba lejos, en Babilonia. A pesar de estar lejos de casa, Dios eligió hablarle de una manera especial. Dios le dio a Ezequiel una visión increíble, algo que nunca olvidaría. En la visión visionaria de Ezequiel, somos llevados a un valle de huesos secos, una tierra desolada, una vez habitada, ahora reducida a un cementerio de esperanzas perdidas. La sequedad de los huesos denuncia el peso del tiempo, un testimonio de lo que fue y ya no es. Y, así como las palabras de Dios cambian la ubicación de Ezequiel, también transforman su percepción. El valle, lleno de huesos resecos, es una metáfora de hogares derrumbados y vidas cristianas que, al ignorar las palabras divinas, se convierten en esqueletos de lo que deberían haber sido. La caída es gradual y la negligencia de las reglas familiares, como hojas secas al viento, conduce a un declive silencioso. Incluso aquellos que en algún momento caminaron con Dios terminan siendo un conjunto de huesos, subsistiendo en lo que fueron en lugar de alcanzar lo que debieron ser. Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Ezequiel 37, versículo 3. Resuena la pregunta divina, una pregunta que resuena en nuestras propias vidas, desafiando la aparente imposibilidad frente a hogares que se deshacen y cristianos que se convierten en esqueletos de su fe anterior. Pero, al igual que Ezequiel, se nos recuerda que lo imposible para los hombres es posible para Dios. Ezequiel profetiza sobre los huesos, y algo extraordinario sucede. Un sonido, un murmullo de huesos uniéndose, músculos y carne creciendo, pero aún faltaba algo: el aliento de la vida. Y aquí, en la unión entre la palabra profética y la acción del Espíritu Santo, presenciamos no solo un renacimiento físico, sino un avivamiento espiritual. Dios, el Divino Maestro, instruye a Ezequiel a profetizar al viento, al Espíritu. Después de todo, no es solo la organización de los huesos lo que trae vida, es la presencia del aliento divino, del Espíritu Santo, lo que transforma un montón de cuerpos en movimiento en una congregación viva. La organización puede ser la estructura, pero el soplo de vida es la esencia. Así, Ezequiel, al obedecer al mandato divino, ve no solo la resurrección de huesos, sino la restauración de una nación. Israel, que había perdido toda esperanza, ahora recibe la promesa de un avivamiento nacional. Una visión clara es revelada, iluminada por Dios. Israel será restaurado a su tierra natal. El Espíritu de Dios infunde vida en los huesos resucitados, estableciendo vida donde antes había desolación. Mi espíritu en ustedes, y vivirán, declara Dios. La visión de Ezequiel trasciende el tiempo y el pueblo de Israel. Se extiende hasta nosotros, recordándonos que, incluso en los momentos de mayor desespero, la palabra de Dios y el aliento del Espíritu pueden traer vida y restauración. Ezequiel,
Inicialmente escéptico ante la visión asombrosa del valle de huesos secos, se sintió llamado a profetizar sobre esa escena desoladora. Con valentía comenzó a proclamar la palabra del Señor sobre los huesos secos, incluso cuando parecía imposible. Para su sorpresa y asombro, algo increíble sucedió. Los huesos comenzaron a moverse, a unirse, y la piel los cubrió. La palabra de Dios tenía el poder de traer vida incluso a los lugares más desolados. La narrativa destaca que la palabra de Dios es como una espada penetrante. Así como una espada puede cortar y penetrar profundamente, la palabra de Dios puede tocar nuestros corazones de manera poderosa. No son solo palabras comunes, sino palabras vivas que tienen el poder de transformar. Así como los huesos secos fueron revitalizados por la palabra de Dios, nuestras vidas pueden experimentar un renacimiento cuando nos conectamos a Él a través de su palabra. Dios, continuando guiando a Ezequiel, le instruyó a profetizar al viento. Esto simbolizaba la necesidad del Espíritu Santo para una verdadera vitalidad espiritual. Así como el viento es invisible pero su impacto es real, el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas de manera poderosa, aunque no podamos verlo. Él es quien trae vida y renovación, infundiéndonos la fuerza divina necesaria para enfrentar los desafíos de la vida. Al final de la visión, Dios reveló a Ezequiel su promesa de restaurar a Israel. Esto proporcionó esperanza después de un período de desolación. El mensaje central de la visión era claro. La palabra de Dios y el Espíritu Santo son esenciales para la experiencia del avivamiento espiritual. Cuando nos conectamos a Dios a través de su palabra y permitimos que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas, podemos experimentar un renacimiento, una nueva vida llena de esperanza y vitalidad espiritual. La visión de Ezequiel alcanza su punto culminante cuando, ante sus ojos, tiene lugar la resurrección de un gran ejército en el Valle de los Huesos Secos. Este grandioso acontecimiento simboliza el avivamiento nacional prometido por Dios para Israel. A pesar de la desesperanza que se cernía sobre la nación, Dios aseguró a Ezequiel que restauraría la tierra e infundiría vida espiritual a su pueblo. En este momento, el mensaje divino resonó claramente. La palabra de Dios, seguida por el Espíritu Santo, es esencial para el avivamiento espiritual. Ezequiel fue instruido a seguir profetizando, destacando que la proclamación de la palabra y la presencia del Espíritu Santo eran fundamentales para una experiencia significativa de la presencia divina. El pasaje no solo ilustra la necesidad de la proclamación de la palabra, sino que también destaca la importancia de la presencia del Espíritu Santo. Como un aliento divino, el Espíritu trae vida donde había muerte, esperanza donde había desespero. La conjunción de la palabra de Dios y del Espíritu Santo crea un poder transformador capaz de revitalizar no solo los huesos secos, sino también corazones endurecidos y naciones desoladas. Este episodio sirve como una poderosa metáfora para el renacimiento espiritual personal y nacional. Nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, hay esperanza en la promesa de Dios. La palabra proclamada y el Espíritu Santo actuando juntos tienen el poder de traer vida, restauración y avivamiento. La historia de Ezequiel y el Valle de los Huesos Secos es, por lo tanto, una fuente de esperanza e inspiración, recordándonos que, con Dios, la restauración siempre es posible. La envolvente narrativa de Ezequiel destaca la profunda interconexión entre la proclamación de la palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo. Es como si estos dos elementos estuvieran entrelazados, creando una sinfonía divina que resuena en el corazón de aquellos que creen. El episodio en el Valle de los Huesos Secos destaca la interdependencia crucial entre la palabra de Dios y el aliento divino del Espíritu Santo. Así como los huesos secos cobraron vida cuando la palabra fue proclamada, la vida espiritual se revitaliza cuando la palabra de Dios es seguida por la acción del Espíritu Santo. Es una danza divina.
donde la verdad proclamada encuentra el poder vivificador del Espíritu. La analogía refuerza un mensaje bíblico fundamental. La fe viene por el oír la palabra de Dios, y la acción del Espíritu Santo es crucial para la regeneración espiritual. No se trata solo de escuchar palabras vacías, se trata de permitir que la palabra de Dios penetre en nuestros corazones, mientras el Espíritu Santo lleva a cabo su obra transformadora. El avivamiento, ejemplificado vívidamente en el Valle de los Huesos Secos, ocurre cuando la palabra de Dios es proclamada y el Espíritu concede vida. Es como si la palabra fuera la semilla y el Espíritu fuera la lluvia que hace que esa semilla germine y florezca. El resultado es un renacimiento espiritual, un despertar del alma que estaba adormecida. Comprender esta interconexión es esencial para una experiencia auténtica de la presencia divina en la vida cristiana. No se trata solo de conocer la palabra, sino de permitir que sea viva y activa en nosotros, guiada y fortalecida por la acción del Espíritu Santo. Así, la historia de Ezequiel y el Valle de los Huesos Secos nos enseña que la verdadera vida espiritual es una colaboración entre la palabra de Dios y el Espíritu Santo, una danza sagrada que nos conduce a la plenitud de la presencia divina. Concluyendo esta poderosa narrativa de Ezequiel y el Valle de los Huesos Secos, se nos recuerda la importancia de compartir el mensaje de esperanza encontrado en Cristo con aquellos que están espiritualmente muertos. La visión del renacimiento en el valle destaca no solo la vitalidad espiritual que viene a través del Espíritu Santo, sino también la necesidad de la proclamación de la palabra para la resurrección espiritual. La invitación se extiende a todos nosotros para difundir la palabra, depender del Espíritu Santo para fuerza y dirección, y presenciar un avivamiento en nuestras vidas y en aquellos a nuestro alrededor. Así como Ezequiel fue instruido a profetizar, somos llamados a proclamar el mensaje transformador de Dios, confiando en el Espíritu Santo para operar milagros en los corazones endurecidos. Las referencias bíblicas resuenan en nuestros oídos, enfatizando la vitalidad espiritual que viene a través del Espíritu Santo y la necesidad de la proclamación de la palabra para la resurrección espiritual. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 8:11 que si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Este mensaje no solo es relevante para la revitalización espiritual personal, sino también para la experiencia del avivamiento en la comunidad cristiana. Al compartir la esperanza y la vida encontradas en Cristo, podemos ser instrumentos en las manos del Espíritu Santo para transformar vidas y comunidades enteras. La narrativa de Ezequiel sirve como un poderoso recordatorio de la esperanza y restauración disponibles a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Que podamos ser inspirados por esta historia a proclamar el mensaje de vida, a depender del Espíritu Santo para guiar nuestros pasos y a presenciar un avivamiento que trascienda los huesos secos de la desesperanza hacia la resurrección plena en Cristo. Que la palabra proclamada y el aliento divino del Espíritu continúen transformando corazones y brindando vida abundante, siendo una fuente constante de esperanza y renovación en nuestra jornada espiritual. Así, frente al Valle de los Huesos Secos, se nos desafía no solo a absorber la profundidad de esta historia, sino a actuar. La invitación a proclamar la palabra y depender del Espíritu Santo es un llamado a la acción, a ser agentes de esperanza en un mundo que a menudo parece estar en desolación. Al extender esta invitación para compartir el mensaje de Cristo con aquellos que están espiritualmente muertos,
reconocemos la responsabilidad y el privilegio de ser portadores de la luz en medio de las tinieblas. Es un llamado a testimoniar el avivamiento no solo como una experiencia personal, sino como un movimiento que trasciende barreras, alcanzando corazones sedientos de la vida que solo Cristo puede ofrecer. En nuestros pasos, podemos encontrar fuerza en la promesa bíblica de que el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en nosotros, capacitándonos para la obra que está ante nosotros. Esta comprensión no solo nos inspira, sino que también nos capacita para enfrentar los desafíos con la confianza de que no estamos solos. Al mirar la narrativa de Ezequiel, nos damos cuenta de que este mensaje va más allá de una historia antigua. Es una verdad atemporal que resuena en nuestras vidas hoy. La vitalidad espiritual, la resurrección y el avivamiento no son solo conceptos históricos, sino realidades presentes, accesibles a través de la palabra de Dios y la acción transformadora del Espíritu Santo. Por lo tanto, que esta historia de Ezequiel y el Valle de los Huesos Secos nos inspire a compartir la esperanza y la vida en Cristo, a proclamar la palabra con valentía y a depender del Espíritu Santo para guiarnos en cada paso. Que seamos, en nuestras vidas y en nuestras comunidades, testigos vivos del renacimiento espiritual que solo Dios puede proporcionar. Que la palabra proclamada resuene como un llamado a la vida, y que el aliento divino del Espíritu Santo continúe avivando nuestros corazones y transformando a aquellos que nos rodean. Así, concluimos esta narrativa, pero continuamos en la jornada de compartir la esperanza y la vida en Cristo, confiados en que la historia de Ezequiel es, de hecho, una historia que sigue siendo escrita en nuestros días. Que el vibrante mensaje de la visión de Ezequiel nos impulse a ser mensajeros de la esperanza y la vida en Cristo, no solo en las palabras que pronunciamos, sino en los actos de amor y compasión que expresamos diariamente. La proclamación de la palabra y la guía del Espíritu Santo deben reflejarse en nuestras vidas, evidenciando la transformación interior que experimentamos. Cada invitación para compartir la esperanza se convierte en una oportunidad para ser catalizadores del avivamiento, no solo en nuestras propias vidas, sino en aquellos que cruzan nuestro camino. El desafío es extender la mano a quienes están espiritualmente sedientos, proclamando el mensaje transformador que resuena desde el Valle de los Huesos Secos hasta nuestros días. Las referencias bíblicas resuenan en nuestro continuo llamado a ser agentes del Espíritu Santo y proclamadores de la palabra. Que la vitalidad espiritual que experimentamos sea contagiosa, alcanzando corazones desanimados y conduciéndolos a la resurrección espiritual. El avivamiento, tal como se ejemplifica en el Valle, se convierte en una realidad palpable a medida que nos permitimos ser instrumentos en las manos de lo divino. Al cerrar esta narrativa, llevamos con nosotros no solo una historia, sino un desafío. Que la comprensión profunda de la interconexión entre la palabra de Dios y el Espíritu Santo inspire en nosotros una autenticidad renovada en nuestra fe. Que la proclamación de la palabra sea acompañada por el aliento divino del Espíritu, resultando en una experiencia genuina de la presencia divina. Que la historia de Ezequiel y el Valle de los Huesos Secos resuene como un convite perpetuo a la esperanza, a la vida y al avivamiento. Que seamos portadores de este mensaje, guiados por el Espíritu Santo, y que cada palabra proclamada sea como una semilla plantada, lista para germinar y florecer en la vida de aquellos que encontramos en nuestra jornada espiritual. Que la esperanza en Cristo, expresada y vivida, sea una luz que brilla en medio de las sombras, inspirando a otros a buscar también la vida plena y transformadora en Dios. En última instancia, la narrativa de Ezequiel y el Valle de los Huesos Secos
nos insta a no solo recibir pasivamente la revelación espiritual, sino a ser agentes activos del avivamiento que Dios quiere desencadenar en nuestras vidas y en nuestro entorno. La proclamación de la palabra y la acción del Espíritu Santo deben ser el motor de una transformación continua. Al internalizar las lecciones de Ezequiel, estamos llamados a ser testigos de la resurrección espiritual no solo como un evento pasado, sino como una realidad presente y futura. Que nuestras vidas reflejen la esperanza viviente que encontramos en la palabra de Dios y en la obra constante del Espíritu Santo. Así, mientras avanzamos en nuestra jornada espiritual, que cada encuentro, cada palabra compartida y cada acto de amor sean guiados por la sabiduría divina. Que podamos ser instrumentos de avivamiento en los momentos de desesperación, llevando la luz y la vida de Cristo a aquellos que más lo necesitan. Que el mensaje arraigado en el valle de los huesos secos nos recuerde que no estamos limitados por las circunstancias aparentemente desoladoras que nos rodean. En la unión entre la palabra de Dios y el Espíritu Santo, encontramos el poder para transformar no solo nuestras vidas, sino también el mundo a nuestro alrededor. Que la historia de Ezequiel siga resonando en nuestro ser, impulsándonos a vivir con un propósito más alto, proclamando la esperanza en medio de la oscuridad y siendo canales de la gracia divina. Que, al seguir esta senda espiritual, podamos experimentar y compartir el avivamiento que solo Dios puede otorgar, siendo testimonios vivos de su amor redentor y restaurador. Dios misericordioso, te agradecemos por tu amor inagotable y tu guía constante en nuestras vidas. Te pedimos que nos concedas fortaleza y sabiduría para enfrentar los desafíos diarios. Que tu paz llene nuestros corazones y que seamos instrumentos de tu amor en el mundo que nos rodea. Bendice a quienes necesitan tu consuelo y orientación. En el nombre de Jesús. Amén.